Hey, qué pedo banda, ¿cómo andan? Pues hoy vamos a hacer un video experimental porque pues tengo ganas, ¿no? Quiero y puedo, tengo mi micrófono, tengo mi cámara, tengo mi todo, no tengo nada que hacer, así que pues vamos a tratar de hacer un video experimental. Pues el día de hoy lo que vamos a hacer es básicamente hablar con ChatGPT, le vamos a preguntar pura pinche pendejada y media a ver qué es lo que nos dice. Eh, pues hoy le quiero hablar más que nada de un tema en particular que ahorita estoy medio interesado, no clavado hacia el 100%, pero sí estoy un poquito interesado sobre eso, que es sobre el tema de la psicología, más que nada de cómo funciona la psicología en lo individual, ¿no? Porque se supone que este aspecto de la psicología es para poder ayudar a las personas, más que nada, a tener una apertura o una mejor relación con los demás. Creo que el psicoanálisis se basa más en lo individual. Bueno, se basa más en lo inconsciente, pero de alguna manera el análisis psicológico se basa más como en lo individual. La psicología te ayuda a interactuar con los demás y poder embonar pues bien sistemáticamente, por así decirlo. Entonces, como ahorita pues estoy también medio clavadillo con ChatGPT, que le pregunto una que otra pendejada, pues es lo que voy a hacer el día de hoy. Le voy a preguntar a ChatGPT cosas acerca de psicología. Por ejemplo, el padre del conductismo, que es John Watts, ¿no? El cual, a ver qué nos puede decir acerca de eso en términos simples para personas como yo que están medio pendejas y no entienden términos muy académicos o muy técnicos. Entonces, pues es lo que voy a hacer, le voy a preguntar términos más fáciles de digerir. Entonces, por ejemplo, ahorita le voy a preguntar a ChatGPT, ¿cómo le explicarías el conductismo a un niño? Vamos a ponerle, ¿no? A un niño. Vamos a ver qué nos arroja ChatGPT y en base a lo que me diga, pues vamos a nosotros tratar de hacer un análisis para saber qué. Ok, y es corto lo que me arrojó. Mira, dice, claro, el conductismo es como un juego de recompensas y castigos que nos ayuda a aprender cosas nuevas. ¿Recuerdas cuando entrenamos a tu perro? Si le das una galleta cuando se sienta, ok, creo que sea que va. Cuando se sienta, él aprende que que sentarse significa galleta, está mal escrito. Eso es conductismo. Aprende mediante premios y consecuencias en la escuela. Cuando haces algo bien y recibes un sticker, eso también es conductismo. Es aprender haciendo cosas y viendo qué pasa después. O sea, es una especie de, como por así decirlo, condicionamiento, ¿no? O sea, te condicionan para que tú hagas algo y en base a ese condicionamiento hay una respuesta física por parte del paciente o el estudiado en este caso. Entonces, a mí lo que me llama mucho la atención acerca del conductismo es que muchas de las cosas que hacemos en nuestro día a día no tienen como que una estructura base para digerir para nosotros mismos, simplemente las hacemos de alguna manera por inercia y todo eso que hacemos por inercia día con día se convierte en un hábito constante que inclusive dejamos de pensarlas como algo ajeno a nosotros, ya lo vemos como bastante normalizado, ¿no? Y por eso hacemos ciertas cosas que hacemos. Entonces, aquí sí me parece controversial el aspecto de que a veces lo hacemos conscientemente y a veces lo hacemos inconscientemente. Pero una de las cosas en las que sí tenemos que estar muy de acuerdo es que el inconsciente está presente en nuestro actuar todos los días, ¿no? Y de hecho uno de los errores más grandes del ser humano es creer que él tiene control sobre su mente, ¿no? O sobre su aspecto consciente, porque básicamente el consciente es un porcentaje bastante mínimo del día a día en el ser humano. Actúa más el inconsciente sobre él que el consciente. Y esto es algo que a mí personalmente me parece muy interesante porque eso de alguna manera determina que nosotros seres humanos no tenemos el control absoluto de nuestras vidas o al menos no como quisiéramos. Muy bien, entonces vamos a preguntarle a ChatGPT algo un poquito más a fondo acerca de eso, ¿no? Acerca del planteamiento que yo le hice. Le digo, ¿tú crees que el inconsciente predomina más que el consciente en el ser humano? Y vamos a ver qué nos dice. Ok, me va a arrojar algo bastante largo porque creo que sí es un tema muy debatible. Ah, no, no fue tan largo. Dice, la relación entre el inconsciente y el consciente es compleja y puede variar de persona a persona. No se puede afirmar categóricamente que uno predomine sobre otro en todos los seres humanos, ya que ambos juegan roles importantes en nuestro funcionamiento psicológico.
El psicoanálisis, por ejemplo, sugiere que gran parte de nuestra mente está influenciada por procesos inconscientes, como deseos, impulsos y recuerdos reprimidos. Esos recuerdos reprimidos, no sé si lo decía Sigmund Freud o lo decía eh, Krabs-Ebing, creo que era Krabs-Ebing, uno de esos dos, hablaba sobre el impulso reprimido, que de hecho decía que el fetichismo, los fetichismos, es eso, básicamente es un recuerdo reprimido, algo que te causa placer, pero que nunca consumaste a nivel carnal. Entonces es por eso que se dio ese deseo y se almacenó en el inconsciente de alguna manera. Muy bien, entonces dice, puede afectar nuestro comportamiento y emociones sin que estemos plenamente conscientes de ellos. Exactamente, y yo creo que es al 100% eso, o sea, no es una cuestión de que somos seres conscientes todo el tiempo y somos dueños de nuestros pensamientos, porque ni siquiera eso, o sea, ni siquiera somos dueños de lo que pensamos. El mundo nos dice qué pensar y eso también es lo que a veces causa un poquito de miedo, un poquito de terror. Muy bien. Dice, como el enfoque cognitivo-conductual tiende a centrarse más en los procesos conscientes como el pensamiento racional y la toma de decisiones. Ok, el enfoque cognitivo-conductual se centra más en procesos conscientes, pensamiento racional y toma de decisiones. Sí, según tenía conocido el enfoque del cognitivo-conductual, es un tipo de terapia en el cual te ayuda a entender cómo es que tu comportamiento, tus emociones, tu hablar, tu relación con la materia afecta al entorno y de qué manera el entorno viceversa te afecta a ti mismo, que esa ya es la psicología de Gestalt o Gestalt, honestamente no sé cómo se pronuncia, pero me gusta más cómo suena Gestalt, así que lo voy a pronunciar así. Habla mucho sobre la psicología de Gestalt, el del cómo nosotros somos afectados por el entorno y viceversa. En el pensamiento cognitivo conductual te ayudan a ver cómo es que tu comportamiento afecta en el entorno, no más de lo que te afectaría a ti, porque a fin de cuentas tú eres como una esponja, metafóricamente hablando, que está absorbiendo todo a su paso. Muy bien, si está grabando esto, sí, absorbe todo a su paso y pues de esa manera es como tú te relacionas con el mundo. Más bien, yo soy más de la idea de que el individuo se constituye por el entorno. Es como el aspecto de la fenomenología, ¿no? Como decía Edmund Burke, creo que era Edmund Burke el que decía en su crítica a la fenomenología que el entorno es el individuo y no el individuo al entorno. ¿Ok? Entonces, bueno, pero más que eso en el enfoque cognitivo-conductual se centra mucho también en tratar de convertir, transformar o distorsionar todos esos comportamientos que tú denominas como negativos o que se denominan como negativos, convertirlos a algo un poco más óptimo o funcional en relación con el entorno o en este caso con la sociedad, que son los problemas más comunes que se llegan a tener en el aspecto psicológico, ¿no? Que no estás como que muy bien mezclado con el sistema social. Muy bien. Entonces dice, en resumen, la relación entre el inconsciente y el consciente es compleja y puede variar dependiendo de factores individuales y contextuales. Ok, entonces aún no hay una respuesta como tal específica, aunque sí hay varios psicoanalíticos o psicólogos filósofos incluso que pueden abogar por la idea de que el inconsciente es más amplio que el consciente, ¿no? Es como un iceberg. Aquí está como que la punta del iceberg, esto sería el consciente. Y toda la roca, la montaña invertida que está bajo el agua, eso es el inconsciente, todo lo que guardamos. Es bueno, una manera como tal de explicarlo, pero pues sí, creo que tienes razón ChatGPT, aún no hay una manera de comprobarlo, simplemente es teórico, es una teoría. Por eso se les llama teorías. Muy bien. Ahorita vamos a una pausa y le seguimos. Muy bien. Aquí, por ejemplo, le pregunté a ChatGPT de si pensaba que era más importante el consciente o el inconsciente con respecto al desarrollo individual. Ok, me responde que esto varía o depende dependiendo cuál sea la perspectiva, cuál sea el enfoque, ya que dice que ambos juegan roles muy importantes. Y es verdad, porque inclusive mucha gente podría abogar, podría alegar de que el inconsciente es algo que no es muy importante y que no deberíamos de prestarle suficiente atención, pero pues bueno, yo soy de la idea, como les mencionaba, que el inconsciente tiene inclusive más impacto sobre el ser humano que el consciente. Yo siento que es un porcentaje bastante mínimo el que manejamos de manera consciente. Eh, Otras personas dicen que todo está, o la mayor parte de las cosas está en el subconsciente. Eh, lo que se le conoce como subconsciente
está como en un proceso de debatibilidad. Eso sí es algo que hay que dejarlo claro, ya que el subconsciente se refiere a que hay algo por debajo del consciente. Y bueno, según la idea psicoanalítica es que las cosas o son conscientes o no son conscientes, pero no hay un punto medio. Hay un punto medio que es el preconsciente, pero el preconsciente se refiere a todas esas cosas, o sea, toda esa información que tenemos almacenada y que sabemos genuinamente, pero no la estamos pensando todo el tiempo. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuántos años tienes? Y tú me respondes, pues tengo, no sé, 40 años, ¿ok? Tú vas a pensar, tú sabes genuinamente que tienes 40 años, pero no estás todos los días pensando que tienes 40 años. Información que está almacenada, a eso se le conoce como el preconsciente. Y luego ya viene el consciente, que es la manera de expresar todo esto lo ya conocido. Entonces, por eso se menciona que el inconsciente es esto que por más que queramos no podemos externar al mundo físico, ¿no? De alguna manera no podemos inclusive verbalizarlo. Para ser honesto, no sé si sea posible. Tal vez una parte del inconsciente sí puede llegar a ser verbalizado con cierto dinamismo en terapias y procedimientos bastante rigurosos, pero no sé si haya garantía de que todo el inconsciente pueda ser conocido. Honestamente, yo no creo. Creo que el ser humano es muchísimo más complejo de lo que creemos y a la vez no tanto, ¿no? O sea, es como esta contradicción, esta dicotomía en que el ser humano es complejo y a la vez es un ser bastante sencillo y predecible. Pero bueno, entonces le preguntaba que creía que era más importante, el consciente o el inconsciente. Me decía, el consciente es crucial para la toma de decisiones racionales, la planificación y la solución de problemas. Y bueno, esto lo podemos ver más que nada en un ámbito social, ¿no? O sea, el consciente es importante en los ámbitos sociales porque sistemáticamente el mundo nos exige este tipo de reglamentos, tipo de normas para poder tener este grado de productividad y llevar a cabo nuestro día a día de una manera eficiente, ¿no? Como el sistema lo debe marcar. Y por otro lado, el inconsciente también desempeña un papel fundamental en nuestra psique. La psique, para los que no saben, bueno, el término psique viene desde la época socrática, acuñada creo que fue por Platón, el cual se refería al alma del ser, ¿no? Él decía que la psique es el alma. Después fue acuñado por esta palabra psique fue acuñado por la rama de la psicología, más específicamente en el psicoanálisis, y se refieren a la psique como todos estos procesos cognitivos y conductuales que engloban a la mente y desprenden todo este desglose de información, por así decirlo. O sea, es toda la estructura que conforma el conocimiento, lo conocido, inclusive lo desconocido, pero hace funcionar a toda esta maquinaria que se le conoce como mente, ¿no? Eso sería en términos psicoanalíticos la psique. Dice que es importante ya que alberga pensamientos, sentimientos, deseos y recuerdos que pueden influir en nuestro comportamiento y emociones sin que estemos plenamente conscientes de ellos. Muchos procesos automáticos como los hábitos y los instintos también se originan en el inconsciente, que es lo que yo les mencionaba, los hábitos, ¿no? Más que nada, y lo hacemos ya de una manera básicamente inconsciente. Es por eso que normalizamos ciertos comportamientos que nosotros tenemos. Un ejemplo bastante burdo y bastante sencillo podría ser como que a lo mejor cuando estamos muy estresados tendemos a rascarnos la oreja, ¿no? Por así decirlo. Y lo hacemos de una manera inconsciente. Eso sería más bien como ya de una manera, no sé si decirlo kinestésica, pero ya es una manera de estimular sinestésicamente, es sinestesia. La sinestesia es este concepto en el cual tú mezclas dos sentidos para darle una experiencia única, por así decirlo. Bueno, no sé si así puede ser definido, pero sí, por ejemplo, si tú te rascas la oreja cuando estás estresado o enojado, no te vas a dar cuenta, ya que de alguna manera es como este movimiento podría ser considerado un factor epifenoménico. El epifenómeno, el término, se refiere más que nada como a un síntoma o a una voluntad secundaria de lo inicial. ¿Te me explico? Entonces, ¿qué es lo inicial? Vamos a poner dos puntos, A y B. A, digamos que es el factor de estrés, y B
es la reacción corporal de tocar con mis dedos la oreja, ¿no? Y de frotarlo. Sin embargo, esto no está asociado directamente con el estrés. Eh, Individualmente sí, pero a nivel social no. Entonces, hay que también entender en términos propios, en términos personales, el por qué la persona hace esto, ¿no? Para eso tienes que irte más atrás de su vida para saber si eso era alguna manera de sobrellevar ciertos problemas, porque pues de alguna manera también es una especie de represión. No, si tú estás estresado, enojado, asustado, no puedes correr, no puedes golpear a alguien, no puedes cualquier cosa, a lo mejor es una manera, por así decirlo, de canalizar toda esa energía que igual y no está bien canalizada, porque si tú estás enojado, asustado a un nivel muy exacerbado, lo que quieres es destruir o lo que quieres es ofender o, ¿sabes? O sea, hacer un poco más explosivo. Entonces esto no le hace justicia a todo lo que tienes guardado, pero es una manera de canalizarlo como un vehículo de depósito para que se vaya desechando o saliendo todas esas sensaciones negativas de tu cuerpo. Eso en este caso considero que es importante. Y esto es importante ya que el inconsciente de alguna manera, bueno, ya nos dijo ChatGPT que no predomina, yo digo que sí predomina sobre el consciente, pero dice más bien ChatGPT que es como una dualidad, ¿no? Muy bien. Pues por ejemplo, ahorita le pregunté a ChatGPT qué opinaba Jacques Lacan sobre el inconsciente. Y se me hace un punto de vista más que original, bastante bueno, bastante interesante, ¿no? Ya que Lacan menciona que el inconsciente es lo que él llama el otro, ¿no? El concepto de la otredad. Dice, es decir, la influencia de figuras importantes en nuestras vidas como padres, figuras de autoridad y modelos culturales. Estos otros nos proporcionan modelos y normas que internalizamos y que luego influyen en nuestra forma de pensar y comportarnos, a menudo de manera inconsciente. Qué interesante, porque justamente creo que ahorita vivimos en una época de la historia en la que todos estamos siendo mayormente influenciados. Eh, Digo, sé que siempre ha sido así a través de la historia, o sea, siempre, desde que somos niños, vemos a una figura, como menciona Lacan, de autoridad, en el cual nosotros de alguna manera nos vemos reflejados en lo que podemos llegar a ser o queremos aspirar a ser. Y eso es algo interesante porque eso es lo que de alguna manera determina nuestro actuar en el mundo. Entonces, se puede decir que nosotros somos una constitución del otro. Eso es lo que está interesante en el psicoanálisis de Lacan. Muy bien, y mencionaba que esta es una época interesante de la historia con respecto también a lo que menciona Lacan de la otredad, puesto que nosotros vivimos en un punto de la historia en el que nos relacionamos, nos identificamos y empatizamos mucho con figuras públicas, ¿no? Como lo vienen siendo los youtubers, los influencers, los artistas, personajes de la farándula, entre otros. Lo que me parece un poco peligroso en este caso es que muchas de las veces cuando vemos mucho a un personaje, que en ocasiones es solamente eso, un personaje, empezamos a adoptar muchas opiniones, muchas posturas, muchos puntos de vista que llega a tener y como lo dice el tema, inconscientemente empezamos a replicar estos factores de estas personas, de estos personajes, empezamos a replicar ideas que ni siquiera son suyas en ocasiones o que ni siquiera piensa verdaderamente en el sentido más puro de la palabra. A veces únicamente lo dicen con el espectro de poder embonar en la sociedad o poder mantener su posición jerárquica o de fama a la que pertenecen. Muy bien. Digo, esto no significa que en otros puntos de la historia no haya sucedido esto. De hecho, muchas personas admiraban mucho a la figura del señor feudal, ya que él era la representación humana de los intereses de Dios, por así decirlo, ¿no? Él era como Dios en el mundo, porque era un iluminado de Dios. Entonces mucha gente lo llegaba a admirar por este aspecto. Inclusive muchos científicos o intelectuales que fueron influenciados por otros, por ejemplo, muchos que son influenciados por Albert Einstein, muchos que son influenciados por Nikola Tesla, Simón Pierre Laplace, el padre del atomismo, Demócrito, que de hecho fue un filósofo, pero muchas personas se dieron cuenta de que su filosofía pudo convertirse en una ciencia básicamente. Entonces, si no fuera por el otro, por estas figuras representativas en el mundo que llegan a tener una huella de enorme peso, supongo que no existiría
otras figuras, las cuales les hacen honor o son una especie de espejo de ellos mismos, ¿no? Entonces supongo que eso es lo que toca en el tema Lacan más bien, ¿no? Que de alguna manera tú te ves en el otro como lo que podrías tú llegar a ser. Y eso es lo que hace de alguna manera interesante los aspectos fenomenológicos, un poco más digeribles, o mejor dicho, indigeribles para el ser, porque no sabes bien de qué manera vas a actuar. Por eso hablaba Arthur Schopenhauer acerca de la autenticidad. Decía que es muy importante que el ser humano fuera lo más auténtico que pueda. Perdón, porque reconoce que la autenticidad per se no existe, ya que siempre hemos estado influenciados por un lenguaje, por una cultura, siempre hemos estado influenciados por una sociedad, por normas, ciertos tipos de comportamientos y actividades sociales, ¿no? Entonces, por este lado, podríamos decir que la autenticidad por sí misma no existe, pero dice que lo que más podemos hacer, dice Schopenhauer, para poder dignificarnos en el mundo es tratar de ser lo más auténticos aún sabiendo que todas estas limitantes nos condicionan. Eso, tratar como que de fluir a contracorriente, no de una manera negativa, no como la oveja negra, no como el nadie me entiende, sino tratar de pensar de una manera más propia, ¿no? Vamos a decirlo así. Que así es como yo definiría la palabra autenticidad, que es propio de uno mismo, ¿sí? No es como que una réplica de alguien o algo más. Muy bien, entonces aquí viéndolo desde el punto de vista de Lacan, lo podemos ver desde el otro, según como lo mencionaba Sigmund Freud, que también es muy interesante, lo hablaba más bien como una represión sexual, ya que dice que el ser humano eh, es sexual en su actuar, ¿sí me explico? O sea, por eso dice que están las fases del desarrollo psicosexual desde la niñez, que tenemos, por ejemplo, la fase oral, ¿no? Que es la de ser amamantado, o sea, todo tiene que ver con el sexo, según Sigmund Freud, y que eso es lo que hace que se mueva el mundo y se forje el individuo, ¿no? Entonces se me hace interesante porque siento yo más que verlo como una postura u otra, decir yo soy más freudiano, yo soy más lacaniano, más que tratar de hacer estos dos enfoques como puros o absolutos, yo siento más bien que hay que tratar de ver las similitudes que hay entre los dos, ya que el inconsciente, como les mencionaba, al ser creo yo un iceberg bastante grande por debajo del agua, inclusive podría ser un fragmento de ambos, ¿no? Un fragmento de ambos que al unificarse están formando o están, mejor dicho, dándole forma a este fenómeno tan abstracto como lo es el inconsciente. Muy bien, pero sí, creo yo que lo que hay que definir y darle un poco más de forma es el aspecto de que el consciente siempre es una constitución de lo anterior, ¿no? O sea, siempre estamos, por así decirlo, precondicionados por la historia. Entonces, esto como decía inclusive José Ortega y Gasset, él decía que el ser humano no tiene naturaleza, el ser humano tiene historia, lo cual también es un punto de vista muy interesante porque la historia es lo que te forma, de alguna manera, el lenguaje, pero que es el lenguaje sino más que un simple construcción de conceptos y elementos históricos, ¿no? Para poderle dar forma a las cosas, ¿no? Codificar nuestra existencia más que nada y hacerla entendible, que también ha tenido que pasar por varios procesos. Entonces, lo que sí quisiera como dejar en claro es que el consciente sí es un aspecto no, no decir si comprobable, pero es un aspecto que no se pone sobre la mesa, como ya bien mencionaba, de una manera auténtica. El consciente más bien es como la imitación de espectros que tenemos enfrente, como llegaba a decir Brock Ansiolítico en una de sus canciones. Decía, ¿te has preguntado lo que es ser tú en alguna ocasión? Ya que desde que nacemos aprendemos por imitación. Entonces, aquí yo creo que el dilema sería el tratar de pensarnos a nosotros mismos sin los demás, ¿no? ¿Qué sería de nosotros mismos sin los demás? Sin un punto de contraste o un punto antagónico para poder darle sentido a lo que somos, ya que existe, por ejemplo, esta unificación de los contrastes, por ejemplo, de que qué sería el blanco sin el negro, qué sería la música sin el silencio, qué sería la luz sin la oscuridad, inclusive qué sería la vida sin la muerte, ¿no?
ya que no podríamos saber nada de esto sin un punto antagónico que pueda ser reaccionario de un elemento a otro. Entonces es por eso también que nosotros no sabríamos lo que es tener salud si nunca nos enfermáramos, por así decirlo. No sería como que un tema importante de pensar, ¿no? Pues bien, yo creo que por ahorita, como este es un video experimental, lo vamos a dejar hasta aquí. Y ya pues en una siguiente ocasión voy a hablar de temas de mi interés, más o menos de este tipo. Hay varios temas que me interesan hablar, no nada más del tema del psicoanálisis o de la psicología, de varios temas. Primeramente sí quisiera aclarar que no soy ningún experto en el tema. De hecho, creo que sería interesante también esta dinámica entre que puedan ver cómo es que pues un imbécil absoluto que no sabe de nada pone ciertos puntos de vista conversando con esta inteligencia artificial que es ChatGPT, que me puede pues, de alguna manera aterrizar en alguna de las cosas que no tengo como muy bien consideradas o bien concebidas, ¿no? Muy bien, pues entonces hasta aquí los dejamos y probablemente nos vemos en un próximo video. Se escuchó bien influencer ese pedo. Pues nos vemos, bye.